Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y bueno, seguimos en el 28 de diciembre. Vamos a estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis y bueno, vamos a ver como tema principal la Revolución Francesa. Y bueno, ahí hay mucha historia que contar. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más resumida y más entendible. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a todos los que dan su apoyo. Créanme que se siente de verdad, sobre todo en estos momentos que estamos pasando esta crisis tan difícil en todo el mundo. Muchas gracias a las personas que siempre están aportando su granito de arena. Muchas gracias de todo corazón, les digo en serio. Y bueno, no nos olvidemos de orar. Espero que no se hayan olvidado. Yo no lo he hecho, aunque a veces me olvido de mencionarlo en los videos, sí, pero no lo he hecho. No nos olvidemos del muro de oraciones. No nos olvidemos de orar por yo diría, cientos de pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Oremos también por los proyectos que se vienen después del año bíblico. Dios permita que podamos seguir haciendo su santa y divina voluntad a través de este pequeño ministerio, el cual hasta el día de hoy ha sido utilizado bastante por Dios. Y bueno, estamos a la mitad del libro de Apocalipsis. Wow, yo creo que la mitad más difícil ya la cruzamos. Creo, no estoy tan seguro, pero yo creo que la mitad más difícil ya la pasamos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar el estudio del día de hoy. Así que acompáñenme en oración, por favor. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que me das de grabar un nuevo video. Gracias por habernos permitido llegar al capítulo 11 de Apocalipsis. Gracias, mi Dios. Qué privilegio, qué honor, qué dicha poder estar aquí, mi Dios, en este momento de la historia y en este momento también del año bíblico. Vamos lentos pero seguros, mi Dios. Vamos un poco demorosos, pero vamos firmes. Así que, por favor, permítenos terminar los capítulos que faltan del año bíblico. Todo sea para tu honra, para tu gloria. De igual manera, ayúdanos a prepararnos para todo lo que se le viene a este mundo. Por favor, mi Dios, no somos nada, pero contigo somos todo. No nos dejes, no nos abandones. Permítenos que sigamos contigo hasta el final. Y de igual manera nosotros, danos el valor, la determinación para seguir adelante, pase lo que pase en este mundo. Mi Dios, una vez más, seas tú el maestro instructor, no sean mis palabras, sino las tuyas. Te pido por el muro de oraciones, por cada uno de los pedidos que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Te pido por ello, te pido por los grupos del estudio del año bíblico, te pido por los administradores, mi Dios, por cada uno de ellos, por los que a lo largo del año nos han acompañado, por los que por una u otra circunstancia tuvieron que separarse, mi Dios. Te pido por cada uno de ellos. Tú sabes todos los momentos difíciles, las situaciones complicadas que cada uno de los que hemos tratado de llevar este estudio hemos cruzado. Por favor, mi Dios, no nos desampares, mi Dios. Y sobre todo a nosotros, ayúdanos a seguir adelante. Te lo pido todo sin merecerlo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a recordar el capítulo 10. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. El capítulo 10 terminó de la siguiente manera. Juan come el librito, todo eso lo vimos, lo explicamos. Y en su boca es muy dulce como la miel. Todos hemos probado la miel, creo. Pero en el vientre le es amargo. Y bueno, ahí vienen los problemas con Juan. Después de esta amarga experiencia, el chasco y toda esta cuestión, a Juan se le dice, es necesario que profetices otra vez. Se le dice a Juan, se le da la orden, es necesario que profetices otra vez a todo el mundo. Y entre comillas, ahí termina el capítulo 10. Pero realmente ahí no termina el capítulo 10. Verán, si nosotros hablamos de la división, verán, la Biblia está compuesta de 66 libros. Entonces, en el pasado, estamos hablando en la época de Jesús por ahí, no había una división de la Biblia. Lo máximo era el rollo de Isaías, el rollo del Éxodo, el rollo del Génesis, esa era la máxima división. De ahí tú te ibas leyendo todo el libro de corrido.
No había capítulos, no había versículos. Entonces, miren, el Antiguo Testamento se dividió en versículos alrededor del año 400 después de Cristo. Esto lo hicieron los masoretas. Esa es una larga historia, la cual no la vamos a estudiar ahora. Entonces, en el año 400 después de Cristo, los masoretas dividieron el Antiguo Testamento en capítulos y versículos. El Nuevo Testamento lo dividió Robert Stevens, creo que se pronuncia. Bueno, este señor no era tampoco cualquier persona, era una persona muy preparada. Dice que iba en un viaje a París en el año 1551. Él divide el Nuevo Testamento en versículos, ¿sí? Y Stephen Langton, vuelta en el año 1100, vuelta el dividió en capítulos, o sea, en el año 1100, perdón, he escrito aquí mal la cronología, en el año 1100, Stephen Langton lo divide en capítulos. En el año 1551, Robert Stephen, de vuelta lo divide en versículos. Y así se dividió, pues, más o menos la Biblia. Entonces, no se hizo, como quien dijera, un trabajo muy minucioso. Sobre todo si hablamos de Robert Stevens, que lo dividió en un viaje a un tren. O sea, no fue la mejor división. Ahora, para poder dividir la Biblia de la manera correcta en capítulos y versículos, al menos en capítulos, se debería de tener un completo entendimiento de la palabra de Dios para saber cuándo empieza tal tema y termina dicho tema. Entonces no ha sido la mejor división de la historia. Por eso que hay muchos capítulos, como recordaremos en estudios pasados, en los cuales decíamos, bueno, este versículo en realidad le pertenece al capítulo tal y así. Entonces, aclarando eso, y para hacer más entendible el capítulo 11, podemos intuir, y no solamente intuir, podemos afirmar que el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 11 pertenecen en realidad a la parte final de Apocalipsis capítulo 10. Hay otros que tal vez dirán, no tiene nada que ver. Bueno, eso es cosa de cada cual. Ahora miren, los versículos 1 y 2 son muy difíciles de encajar en Apocalipsis capítulo 11. De hecho, prácticamente todas las Biblias nos dividen el versículo 1 y 2. Y yo creo que su Biblia tal vez está dividida de esa manera. Nos ponen el versículo 1 y 2 y en el versículo 3 ya nos pone otro título, los dos testigos. Eso es la mayoría de las Biblias. Nos sacan el versículo 1 y 2 del capítulo 11, como si no fuera parte de él. Pero miren, ahora vamos a entrar en el estudio de los versículos 1 y 2 para no hacer tanto preámbulo, ¿ya? Y el versículo 1 nos dice, a Juan se le da la orden de profetizar, pero para poder profetizar se le da la siguiente orden. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Verán, para entender estos dos versículos de una mejor manera, vamos al capítulo 14, al famoso capítulo 14 de Apocalipsis, muy famoso, sobre todo en el mundo adventista. El capítulo 14, cuando nosotros escuchamos el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿qué nos viene a la mente? El mensaje de los tres ángeles. Sí, está bien. Versículos 6 al 12, si no mal recuerdo. Déjenme ver. No, sí, al 12 específicamente. Aunque el capítulo 14 se extiende hasta el versículo 20. Pero bueno, esa es otra historia. Pero siempre que Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Pero miren, antes del mensaje de los tres ángeles, ¿de quién se habla? En el capítulo 14, los 144,000 sellados. Ahora, lo que el capítulo 14 nos está diciendo de una manera implícita es que para poder dar el mensaje de los tres ángeles, se necesita un pueblo especial.
Se necesita un pueblo muy especial, de hecho. Y ese pueblo son los 144,000, los cuales ya hemos estudiado y volveremos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 14, dando otros detalles adicionales. Ahora, a Juan se le dice, es necesario que el evangelio se predique a todo el mundo, pero no lo va a hacer cualquiera. Y para poder seleccionar a las personas que van a predicar el evangelio a todo el mundo, vamos a medirlos, vamos a enjuiciarlos. Así que tome esa caña y mide. Vamos a enjuiciar al pueblo de Dios. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Entonces miren, si nosotros, no es que si nosotros, la mayoría quizás de los que me están viendo quizás son jefes y ustedes tienen que hacer tienen que delegar una labor. Ustedes cogen a sus 10 trabajadores y comienzan de team, marín, de doping, güey. Ustedes empiezan, así seleccionan a la persona que ustedes van a coger y van a delegar un trabajo especial al azar. No lo hacen así. O sea, los únicos que hacen eso creo que son los niños. ¿Ya? Pero no lo hacen así. Ustedes realmente lo que cogen, ven a la persona más competente y que más confianza también les transmite según la labor que vayan a hacer. Y esa persona le dice, a ver, Juanito, vente para acá. Sí, dígame, señor, verás, tengo una tarea un poquito especial. No te preocupes, va a haber una paga extra. Quiero que me hagas esto, aquello y lo otro. Ya listo, señor, no hay problema, yo le hago. Y coges, mandas a la persona indicada y hace el trabajo perfecto. Acá es lo mismo. Es necesario que profetices a todo el mundo, pero vamos a hacer una limpieza primero. Vamos a sacar los que no nos van a ayudar, sino mejor dicho, nos van a estorbar en la obra. Y vamos a dejar a las personas que sí nos sirven. ¿Sí? Miren, yo de manera personal, después del año bíblico, voy a hacer nuevos grupos con respecto a la salida del campo. Y en este año bíblico he conocido a personas increíbles que me han ayudado mucho. O sea, es por lógica que si yo voy a hacer nuevos grupos, de una u otra manera los voy a tomar en cuenta. Es por lógica. Quizás ni siquiera lleguen a desarrollar un papel principal, pues se va a tocar un tema muy diferente que el año bíblico. Pero obviamente que van a estar en mente, porque tienen experiencia, mostraron madurez, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Saben tratar con un grupo. Créanme que en WhatsApp tratar con un grupo es, es toda una hazaña. Yo no lo he hecho. Yo siempre renuncio a esos trabajos, mejor delego a otras personas que tengan un poquito más de paciencia. Entonces miren, esta es la cuestión. Entonces ahí encaja, si se dan cuenta que el versículo 1 y 2 encajan en la idea del capítulo 10. Encajan. Y ahora sí vamos a analizar los versículos 1 y 2. Y me fue dada una caña, podríamos decirlo en tiempo actual, y me fue dada una regla. Y bueno, aquí les pongo esta regla un poquito viejita. Me fue dada una regla, porque antes en la antigüedad pues no había reglas, no había el sistema métrico. La gente cogía y con un codo medía un codo, con el pie medía un pie, con una caña pues bueno, medían otras medidas. Entonces, de esa manera medían las cosas en el pasado. No pasa nada. Entonces se le da una caña, nosotros diríamos se le dio una regla, semejante a una vara. Esta caña, esta regla para medir es la ley. Esto es la ley. Bíblicamente o simbólicamente esto representa la ley. Pues la ley de Dios nos mide de qué calibre somos nosotros. Eso está implícito, eso ya lo hemos estudiado también. Y el ángel se puso en pie diciendo, el ángel le dice a Juan, levántate y mide, lo pone en acción, levántate y mide el templo de Dios, mide el santuario celestial. Esto se parece mucho a una orden que se le da a Zacarías. A ver, no, estoy mal. A ver, Ezequiel era, sí, Ezequiel. Una orden muy parecida que se le da a Ezequiel. Eso está en el capítulo 40 al 43. Es muy parecido. Mide el templo de Dios y mide el altar. Interesante. Y a los que adoran en él, a los que adoran en el altar. Interesante. Ahora miren, aquí yo por más que leí algunos comentadores, no llegué a una idea muy clara con respecto a esto, porque vuelvo a insistir,
Los que yo estudié tienen una perspectiva muy diferente a la que tengo yo de estos versículos. Pero bueno, vamos a tratar de entenderlos. Entonces, miren, a Juan se le da la orden de medir el templo. Bueno, se le da una vara, que es la ley, se le da la orden de medir el templo de Dios. Ahora, ¿el templo de Dios en el cielo está bajo juicio? Sí, por supuesto que sí, porque aún se sigue desarrollando el plan de salvación. Entonces, en ese sentido, aún puede fracasar el plan de salvación. Entonces, en ese sentido, está siendo juzgado el templo de Dios o la labor que se está haciendo en él. El altar, si nosotros hablamos del altar en su máximo simbolismo, sería justamente donde murió Cristo en la cruz. Ese es el máximo símbolo del altar. Si hablamos del altar también, vemos que el altar estaba fuera del templo de Dios. Estaba fuera del tabernáculo. Y ahí pues llegaba el pueblo. El pueblo, acordándonos un poquito, el estudio del tabernáculo, el templo. Lo que una persona común como nosotros, si no éramos levitas, lo más cercano o lo más lejos que podíamos llegar de la cuestión del tabernáculo del templo era el altar. De ahí no pasábamos. Entonces mide el altar y los que adoran en él. Específicamente está diciendo mide o juzga a las personas que son cristianas. Está prácticamente diciendo así. O se hacen llamar cristianos. Pues solamente los de Israel o aún los que eran proselitos podían llegar hasta ahí. Entonces en el versículo 1 está implícito que se está juzgando ¿a qué cosa? Al pueblo de Dios. Se está juzgando al pueblo de Dios. Y recordando las palabras de 1 de Pedro 1:17, si no mal recuerdo, el juicio empieza por la casa de Dios. Aunque hay personas que dicen, no, el juicio es con todos juntos y revueltos. No. Siempre primero es el pueblo de Dios el que es juzgado y después el resto del mundo. El pueblo de Dios, ya hemos hablado un poquito del juicio, no solamente por el hecho de, es que yo soy cristiano y por eso me van a juzgar primero o me hago llamar cristiano. No, realmente según la luz y la responsabilidad que ha tenido cada persona va a ser juzgada. Pero bueno, ese es otro tema que ya hemos analizado también. Entonces mide a los cristianos, mide a los que se hacen llamar cristianos. Versículo 2. Pero el patio, que está fuera, el patio exterior. Ahora miren, si nosotros hablamos del patio exterior, siendo estrictos en todo el sentido de la palabra, en la época de Juan, bueno, en este momento el templo ya está destruido. Acuérdense que el templo fue destruido en el año 70, pero el único templo que conoció Juan era el templo de Herodes, como se lo conoció. Y si nosotros hablamos del patio exterior, o el atrio exterior, o el atrio de los gentiles, estamos hablando de la parte, déjenme ver si puede enfocar, sí puede enfocar, la parte de aquí, el atrio de los gentiles. El templo está acá, si ven el templo, aquí está el altar, por acá está el lavacro, ¿ya? Está bien lejos, aquí estaba el templo, aquí estaba el atrio, el patio de las mujeres, y bueno, aquí estaban otras inmediaciones, y al final estaba aquí, el atrio de los gentiles. Hasta aquí podían llegar los gentiles, de aquí si pasaban, muertos, había pena de muerte para ellos, lastimosamente, eso también ya hemos estudiado. Entonces si ellos cruzaban la línea, no la contaba. Entonces hasta aquí máximo llegaban ellos, los cuales querían presentar un servicio o cualquier cosa, no sé, turismo, no sé, máximo podían llegar aquí. Y de aquí ya no podían pasar. Entonces este es el atrio, parece ser, del cual está hablando Juan, el atrio exterior. Esta parte que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, sino solamente son los límites de los gentiles. Y bueno, esta imagen, me olvidé de escanearla. Se las voy a escanear, aunque tal vez no la encuentren en el pronto. De lo que estoy subiendo este video, posiblemente la encuentren el día de mañana. Pero bueno, ahí se las dejo en la imagen, ¿ya? Me olvidé de escanearla, disculparán. Entonces, las partes ya externas del templo, no las midas. Porque es dado, vamos a decirlo así también, eso les pertenece a los gentiles. Y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y aquí viene este problema que tenemos con
eh, vamos a decirlo así, la cronología de estos, la cronología o la lingüística, mejor dicho, sí, la lingüística de estas palabras, 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, ¿a qué se refiere realmente? Todos, prácticamente todos los comentadores bíblicos adventistas dicen que estos 42 meses se refieren a los 1260 años, que aquí está diciendo de que aquí se está refiriendo a los 1260 años de persecución. Ya sabemos toda la historia, eso lo vimos en Daniel 7, pero no tiene sentido. No tiene sentido porque estamos en 1844. Los eventos están pasando en 1844, donde empieza el juicio investigador. Se está dando la caña para medir a todos los que se hacen llamar hijos de Dios, etcétera, etcétera. Y aún más en el futuro, porque el juicio de los vivos aún no ha empezado. El juicio, realmente, sí, el juicio investigador comenzó en 1844, pero para los muertos, los que han muerto en Cristo Jesús, lo cual cumple un rol. Eso lo vamos a analizar un poquito más en Apocalipsis 20. Pero en el futuro se va a pasar el juicio a los vivos con el decreto dominical. Entonces, si nosotros somos estrictos a pegarnos al significado de estos versículos, estamos justamente en el momento en el que está empezando el juicio de los vivos. Porque se está midiendo a los que se llaman cristianos. O se han llamado cristianos, los que adoran en el altar. Y en ese momento, una vez más retrocedemos y regresamos a los 1260 años que empezaron en el año 538 y terminaron en el año 1798. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Para mí no. Para mí no. Yo creo que cada vez que el Apocalipsis menciona 42 meses, y eso lo vamos a ver una vez más, esta incoherencia que ha habido en la interpretación, que no ha sido de mala fe, no ha sido es que no se han dado cuenta, hay cosas que aún tenemos que estudiar. Ellen G. de White mismo dijo con respecto a la ley dominical, ella tiene en Eventos de los Últimos Días, hay un párrafo que ella dice, comprendemos todo nosotros sabemos que la marca de la bestia es el día domingo, dice el Ellen G. de White, pero ¿cómo se va a desarrollar esta cuestión de la marca de la bestia? ¿Cómo es que se va a instituir el día domingo como día de adoración mundial? Eso aún no lo entendemos, no lo sabemos todo, dijo Ellen G. de White, dijo eso. Nosotros podemos apercibir cómo se va a instituir. Sabemos que por medio de la tecnología va a jugar un papel muy importante. Cuestión que en esa época la máxima tecnología creo que era la radio. Entonces, hay cosas que ellos no entendieron, que nosotros podemos entender. Y de igual manera creo que la cuestión de los 42 meses no se ha entendido. No se ha entendido que esto posiblemente se refiere a los 3 años y medio de persecución final que va a pasar el pueblo de Dios. Es que el hermano Nelson está interpretando. Miren, Elías, 3 años y medio. Jesús, 3 años y medio. Los cristianos, 1260 años, 3 años y medio simbólicos. ¿Y el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Cuánto tiempo van a ser perseguidos? Es que ya no hay más periodos de tiempo. Ya les expliqué eso. Cuidado como saben con eso. No estoy fijando ni un principio ni un fin. Estoy diciendo que en el tiempo del fin, posiblemente la persecución final dure 3 años y medio, porque siempre ha sido el periodo de prueba para el pueblo de Dios. 3 años y medio. No sé ustedes, pero para mí es lo más plausible. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? La fecha no la podemos saber. Ya les dije, no hay más eslabones proféticos. El eslabón se perdió, o más bien dicho, terminó. ¿Cuándo empieza todo esto? Obviamente cuando se haga obligatorio el descanso dominical. Posiblemente. Y contando de ahí para allá, 3 años y medio en los cuales suceden las 7 copas de ira, se da el decreto de muerte. Esas son otras cosas que esa línea cronológica de los eventos finales. Yo les he recomendado un libro, Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Este libro recopilatorio de las citas de la hermana Ellen G. de White salió alrededor del año 2000.
Este libro lo hicieron en lo que entendieron los teólogos de la manera más cronológica estricta posible, del entendimiento que ellos tienen. Entonces ahí nosotros podemos ver los eventos sucesivos que van a ser en el tiempo del fin. Solamente viendo los capítulos, el índice de los capítulos, vamos a hacernos una idea de cómo va a ser el orden. Entonces les recomiendo que le echen un ojo a ese libro. En fin, entonces eso tenemos con los 42 meses. Los gentiles pisotearán la ciudad santa 42 meses. Muchos ven aquí también otras profecías. Supuestamente aquí se está hablando de que se construye el tercer templo de Jerusalén y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, hay una pequeña posibilidad de que se construya el tercer templo de Jerusalén. De hecho, tienen prácticamente todo. Los judíos tienen los accesorios, están entrenándose para hacer los sacrificios. O sea, solo les falta quitar la mezquita de la roca donde están los musulmanes, lo cual no es nada fácil. Y comenzar a construir su tercer templo, porque tienen hasta la vaca rojita, porque se necesita una vaca rojita para ungir el lugar, de cierta manera, así como se hizo en el antiguo templo. Entonces tienen todo, solamente les falta, como les digo, quitar la mezquita de la roca, construir su templo y listo. De ahí ellos ya tienen todo, solo les falta la estructura. Yo no les puedo decir ni sí ni no. Yo sinceramente creo que no se va a construir un tercer templo. Oye, pero ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Encaja en la profecía el tercer templo de Jerusalén? Sí, puede. Encaja. Sin dañar, obviamente, la interpretación historicista profética. Puede encajar un tercer templo. Pues imagínense Satanás haciéndose pasar por Cristo. Construye mágicamente él el tercer templo de Jerusalén, se sienta ahí, se sienta simbólicamente en el trono de Dios. Tiene cierta posibilidad un tercer templo, pero específicamente aquí yo no creo que esté hablando del templo, del tercer templo, porque ahora la iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? Somos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Incluso, como vimos en una de las promesas que se hizo a una de las iglesias, Apocalipsis 3:12, específicamente a Filadelfia, que Dios promete hacer columnas en el templo de Dios. Entonces ahora el templo de Dios somos nosotros. Entonces por 3 años y medio, los gentiles, los que reciben la marca de la bestia, pisotean a los miembros de la iglesia de Dios, a los miembros de la iglesia invisible de Dios. Tiene lógica, para mí tiene lógica esta interpretación. Que aquí habla de los 1260 años, oye, no pasa nada, el que quiera quedarse con la interpretación que ha sido más aceptable, está bien. Pero yo creo realmente de que está hablando de los 3 años y medio del tiempo del fin. Sí. Y bueno, los gentiles hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. Esto también nos recuerda mucho el lenguaje de Daniel 7:23. La bestia pisotea y bueno, hace todo lo que quiere. Listo. Entonces miren, ahí para mí que ahí termina el capítulo 10. Y ahora sí para mí empieza el capítulo 11. Pero como les dije, si ustedes no aceptan la interpretación que yo les doy, no pasa nada, hermanos. No es que somos blasfemos o es un pecado. O sea, yo al menos trato de dar la interpretación más lógica del libro de Apocalipsis. Miren, estamos en el capítulo 11. Díganme sinceramente, ¿han entendido Apocalipsis? Y verán que yo he sido me he pegado estrictamente a la Biblia. No saben cuántas horas he pasado por buscar los pasajes bíblicos adecuados. Pues en ciertos comentarios hay ayudas, en otros no. He tratado de unir ideas. Ha sido una labor bastante extensa, una labor mental bastante extensa. Pero yo creo que lo estoy logrando. Espero que sí. Y bueno, vamos al versículo 3. Y daré potestad a mis 2 testigos. ¿Cuáles son estos 2 testigos?
Ahora miren, si nosotros somos bien estrictos en el sentido de la palabra, aquí estamos hablando del versículo 3 al 14, estamos hablando de los 1260 años de persecución, los cuales terminaron uh, con la Revolución Francesa, la cual ya vamos a ver ahorita. La Revolución Francesa fue la cerecita en el pastel o en el helado, ¿sí? O sea, los 1260 años terminaron de una manera épica, vamos a decirlo así, terminó de una manera épica. Y verán, yo me vi un documental, me estaba viendo un documental de la Revolución Francesa, duraba 1 hora y media. Me vi otro documental de la vida de Napoleón, duraba casi 4 horas, lindísimo, la verdad lo disfruté muchísimo. Por ahí vi otros videos de las consecuencias de la Revolución Francesa, pero en sí me quedé en la historia de la Revolución Francesa. Fue lo donde más aprendí, vamos a decirlo así. Verán, les dejo los links de los documentales para que les vean, porque una cosa es lo que yo les voy a decir ahorita, es que son 3 palabras, otra cosa es que ustedes vean toda la magnitud y todas las cosas que sucedieron en la Revolución Francesa. En el documental ni siquiera dice las cosas que yo les voy a decir, porque nosotros vamos a ver el cumplimiento bíblico de la Revolución Francesa. Vuelta en el documental se muestra todos los factores que tuvieron que ver en la Revolución Francesa, lo cual ahorita nosotros no vamos a analizar porque no es nuestro tema. Y miren, lo que pasó en esa época es prácticamente lo mismo que está pasando ahorita. En serio. Vuelvo a insistir, al menos véanse en el documental. Les voy a dejar por sobremanera el documental, también les dejo la vida de Napoleón, porque Napoleón fue el fruto, sí, nunca mejor dicho, el fruto de la Revolución Francesa. Y es interesante, Revolución Francesa, hay una revolución, un cambio de ideas, y viene Napoleón, emperador del mundo. Tiempo del fin, hay una revolución y viene Satanás, emperador del mundo. La historia siempre se repite, ¿sí? Les dejo como tarea, vayan y vean el documental de la Revolución Francesa, vean la vida de Napoleón, y es interesante. Napoleón, en el clímax de su gloria, se le metió la idea de unificar Europa. Y la profecía dice, mas no se unirán. Y ahí fue su caída. En el tiempo del fin, Satanás también pensará, bueno, no unificar Europa, unificar el mundo. Y ahí va a ser su caída. Los 10 reyes, ¿qué pasan con los 10 reyes con la bestia, con la mujer? La hacen pedazos, la dejan desnuda. Los aliados de Napoleón también hicieron lo mismo, los traicionaron. Es interesante cómo la historia siempre se repite. Por eso es bueno que nosotros conozcamos la historia, pues un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Sí? Y el mundo ha olvidado estas historias y la historia se está repitiendo una vez más. En fin, les dejo esa tarea. Váyanse a los links de los enlaces que les dejo en la descripción y ahí sí. Y bueno, me salí un poquito del tema. Bueno, no me salí un poco del tema, me salí un poco del versículo bíblico. Y daré potestad a mis 2 testigos. ¿Cuáles son estos 2 testigos? Como les dije, específicamente aquí se habla de los 1260 años y específicamente el clímax de cómo terminaron los 1260 años con la Revolución Francesa, Napoleón y bueno, etcétera, etcétera. Mateo 24:14, Juan 5:39 nos especifica quiénes son estos 2 testigos. Pues los únicos 2 testigos que tenemos en el planeta Tierra que nos hablan perfectamente de Cristo en lo que nosotros necesitamos entender son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué divido la Biblia en 2? Porque está dividida en 2 la Biblia. Pues la una, podríamos decir que el Antiguo Testamento es la promesa de Cristo. El Nuevo Testamento, vuelta, es el cumplimiento de esa promesa. Y la Biblia siempre está dividida en 2. Está dividida en 2 en realidad. Cualquiera puede decir eso, el Antiguo y el Nuevo Testamento son 2 partes de una misma película. En fin, entonces estos 2 testigos son la Biblia. Dice, y ellos profetizarán por 1260 días. Y aquí me gusta el lenguaje. Miren, ahora aquí se utiliza el lenguaje 1260 días. ¿Por qué no se puso 42 meses?
¿Por qué Dios tiene ese empeño de estar cambiando a cada rato? Si es el mismo periodo profético, ¿por qué lo dice de manera diferente? Miren, aún en nuestra cultura, habla hispana, yo tengo que a veces pensar las palabras que voy a decir, porque sé que son muy ofensivas para ciertas culturas. No puedo usar la misma palabra para hacer entender a todos lo que yo trato de decir. ¿Ya? Y eso que hablamos todos español. Imagínense si estuviéramos traduciendo otros idiomas. Creo que sería una tarea más difícil. Ahora miren, una simple palabra en español puede tener muchos significados dependiendo en qué país me escuchen. De igual manera, en la Biblia, Dios, miren, Dios no hace nada al azar. Dios es el Dios de los detalles. Y si Dios escribió en una parte 42 meses y en otra escribió 1260 días, es por algo. Es porque está haciendo una diferencia. ¿Sí? Acordémonos que Apocalipsis es un libro con un código binario. Y en el código binario, oye, cada palabra cuenta. Una cosa es el cóndor, otra cosa es el pájaro. ¿Ya? Una cosa es la gallina, otra cosa es el gallo. O sea, cada palabra cuenta. Y una cosa es 42 meses y otra cosa es 1260 días. Ah, es que es el mismo periodo. Ya les expliqué. Una cosa son 1260 días, otra cosa son 3 años y medio, etcétera, etcétera. Y vuelvo a insistir, 42 meses siempre está en el contexto del tiempo del fin, específicamente en Apocalipsis 13 nos dice 42 meses. ¿Por qué ahí no dice 1260 días? Porque no se está refiriendo a los 1260 años, sino al periodo del tiempo del fin, que van a ser 3 años y medio. Yo estoy seguro de que van a ser 3 años y medio. Pero no tienen por qué creer lo que creo yo. Profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Y bueno, si recordamos los 1260 años, recordamos el estudio de Daniel 7, pues bueno, qué pena y qué triste por los cristianos que vivieron en esa época, en esa era. Pues tenemos la historia de los valdenses y bueno, de todos los cristianos que murieron en el Coliseo Romano y bueno, etcétera, 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 etcétera. Esto también vimos un poquito en el estudio de las 7 iglesias. Vestidos de silicio, en el sentido de pobreza extrema. Esto también nos habla de arrepentimiento. Miren, si nosotros nos vamos a Daniel capítulo 9 y versículos 3, déjenme buscar aquí el pasaje bíblico. Miren lo que nos dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, esto es un símbolo de silicio, ceniza, ruego, ayuno. Símbolo de dolor, de luto, porque las personas cuando morían pues se vestían de silicio. Y también de arrepentimiento. Me gusta más esta palabra, de arrepentimiento. Entonces, por 1260 años, vamos a decirlo así también, de cierta manera se proclama el arrepentimiento. Los hombres buscan ponerse a cuentas con Dios. No solamente están tristes, sino también arrepentidos por sus pecados. Un arrepentimiento que también produce obras. Bueno, todos estos temas lo hemos hablado a lo largo del año bíblico. Ustedes me entienden perfectamente. Jeremías 4:8 también nos habla un poquito en la cuestión del contexto para que entendamos lo que significa silicio, que es luto, oración, ruego, lamentación y arrepentimiento sobre todas las cosas. Creo que es la cualidad que más debemos de destacar. Entonces, la palabra de Dios por 1260 años predica o profetiza, que es prácticamente lo mismo, en difíciles condiciones. Predica el arrepentimiento en difíciles condiciones, pero lo predica. Porque si yo, en un caso hipotético, digamos, fallece uno de mis padres, oigan, yo voy a estar mega súper triste. Incluso si yo estuviera aquí grabando el video, lo podría grabar, pero en mi semblante se vería claramente un cambio en mi tono de voz, en todo. Puedo profetizar, puedo predicar, pero no con el mismo ánimo. Y por 1260 años fue una predicación, pero bastante pequeña, pues por el luto que se estaba viviendo, los 1260 años de persecución. Bueno, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra.
Y bueno, la palabra de Dios también es comparada con dos olivos. También a su vez la palabra de Dios, podríamos decir que también es comparada con el Espíritu Santo. Un nuevo símbolo para el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo representa muchas cosas. Que representa la palabra de Dios no es extraño, la verdad. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, una antorcha, Salmo 119, 105, 130, Segunda de Pedro 1 a 19, Hechos 10, 38, Isaías 61, 1, Zacarías 4, 1 al 14. Ahí vemos todos estos simbolismos de los olivos, el candelero, la luz. Están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora miren, están delante del Dios de la tierra. ¿Cuál es el Dios de este mundo? ¿Cuál es el Dios de este mundo? Es Satanás. Incluso Jesús lo dijo. Él dijo que Satanás era el Dios de este siglo. Y eso lo podemos corroborar en Juan 18:36, 2 de Corintios 4:4. Sobre todo en Juan 18:36, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque el reino de este mundo, ¿de quién era? De Satanás. Si recordamos la tentación en el desierto, Satanás le prometió los reinos de este mundo. ¿Por qué le prometió los reinos de este mundo a Jesús? Porque eran de él, pues. Uno no puede prometer uno no puede dar lo que no es de uno. Y bueno, los reinos de este mundo eran de Satanás. También vemos esto en Job. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, andar por ellas. Porque la tierra le pertenecía o le pertenece a Satanás. De cierta manera le pertenece aún. Realmente ahorita es el reino. Le pertenece a Dios, pero aún no lo reclama. Así que estos dos testigos están en pie delante del Dios de la tierra. Están en pie delante de Satanás. Esto nos recuerda a Nick Ron, valeroso cazador delante de Dios, que le hace frente a Dios. Los dos testigos también le hacen frente, vuelta a Satanás. Sí, esto es el simbolismo de estar en pie delante, es un desafío. ¿Ustedes han visto alguna vez, no sé, por la televisión? ¿Han visto cuando van a pelear los boxeadores o cualquiera, lo que es la UFC también, los más populares? Cuando se hacen la presentación, ¿cómo se ponen los contrincantes? Se ponen cara a cara, ¿no? Aún no van a pelear, pero están ahí cara a cara, se ponen frente a frente. Y a veces hay un poquito de interacción en ciertos eventos. Depende de los peleadores, hay unos que son un poquito de carácter medio fuerte. Entonces, pero se ponen en pie cara a cara, ¿no? Se ponen de pie cara a cara. Incluso cuando hay una pelea, ¿no? Rápido, el que está sentado se para a ver qué pasó, cuál es la tuya y bueno. Ya saben, ese es el simbolismo. ¿Qué más dice? Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe ser muerto de la misma manera. Ahora, miren, ¿cuál es este fuego que sale de la boca de los dos testigos? Específicamente, si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Malaquías 4:1, Apocalipsis 20:15, estamos hablando del fuego celestial, así como podemos recordar un poquito a Sodoma y Gomorra. Pues más adelante vamos a recordar a Elías también. Entonces estamos hablando de este fuego que tiene consecuencias eternas, no tanto en el sentido de que de la Biblia va a salir fuego que te va a quemar, no en ese sentido, sino en el sentido simbólico. De hecho, por ejemplo, el mundo evangélico, el futurismo, mejor dicho, tiene la interpretación de que los dos testigos van a ser dos personajes, dos ancianitos vestidos con ropas antiguas que van a llegar al tercer templo de Jerusalén. Van a profetizar, los que le quieran matar van a ser muertos por un fuego que sale de la boca de ellos. Eso interpreta el futurismo. Hay películas incluso acerca de eso. Realmente no, nosotros estamos hablando en un sentido espiritual. Estamos hablando de las consecuencias eternas del lago de fuego que aparece más específicamente en Apocalipsis 20. De eso estamos hablando nosotros. Los que se oponen o tratan de dañar la palabra de Dios, adulterando sus escritos, cambiando su ley, bueno, etcétera, 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 van a sufrir consecuencias eternas. Apocalipsis 22, 18 y 19 también nos habla de eso. El que quiera hacerles daños debe ser muerto de la misma manera. El que a hierro mata, a hierro muere. Y eso nos recuerda mucho a Apocalipsis 13, 10. La bestia mató con la espada. También es herida, tiene una herida de muerte con espada.
Eso ya lo vamos a analizar en Apocalipsis 3. Si recordamos la horca de Amán y Mardoqueo, ¿se acuerdan? El libro de Esther. El que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, eso es una ley prácticamente. Eso es una ley. O como lo llaman por ahí, el karma. Yo no le llamo el karma, yo le llamara justicia, mejor dicho. No nos olvidemos que hay un Dios que todo lo ve. ¿Qué más nos dice de los dos testigos? Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Estamos hablando de los 1260 años, estamos hablando de los dos testigos de la palabra de Dios. En esos 1260 años pasaron muchas cosas, muchas historias milagrosas que incluso muchas de ellas nosotros hemos de ignorar. Pero específicamente el versículo 6 nos trae a la mente a dos personas. Uno quiso descender fuego del cielo y otro que convirtió las aguas en sangre. Elías y Moisés. Ahora, si nosotros somos un poquito minuciosos en estudiando la vida de estos dos personajes y yéndonos al centro de lo que nos va a llamar más la atención en el estudio que estamos realizando. Si recordamos Elías fue llevado vivo al cielo, los 144,000. Si recordamos a Moisés, él fue resucitado y después fue llevado al cielo. Los que van a conocer la muerte, los mártires de todas las edades. Es interesante que nos mencionen a estas dos personas. Ahora, todo lo que se ha escrito ha sido para los que han alcanzado los fines de los siglos, mis queridos hermanos. La historia de Daniel en el foso de los leones, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, como los conozcan o los quieran llamar, en el horno de fuego. Dígame, ¿esas historias se van a repetir con nosotros, sí o no? Por supuesto que sí. La persecución que sufrieron los cristianos por 1260 años, de una manera minúscula, ¿se va a repetir con nosotros en un periodo quizás profético de 3 años y medio? Por supuesto que sí. Lo que padeció Cristo, que tuvo que dar cuentas ante un tribunal, ¿se va a repetir con nosotros? Por supuesto que sí. La decapitación de Juan el Bautista, ¿se va a repetir con nosotros? ¿Qué dice Apocalipsis 24? Vi las almas de los decapitados. ¿Se va a repetir con nosotros? Por supuesto que sí. No es ningún pecado decir que la cuestión que nos habla aquí de los dos testigos también se cumple con las personas del tiempo del fin. No es ningún pecado, no es sacar la Biblia fuera de contexto. Hermanos, todo se aplica a nosotros. Y es interesante que se mencione a Moisés y Elías, pues Moisés y Elías se encuentran en el tiempo del fin en las personas de los tercer Elías, que van a ser los que van a dar el mensaje final a esta tierra, específicamente el mensaje de los 3 ángeles, lo cual estamos a punto de llegar y a analizar esos versículos. Entonces miren, Primera de Reyes 17, 1 al 7, Primera de Reyes 18, 20 al 24, Éxodo 7, 14, 18. Podemos recordar todas estas historias de Elías descendiendo fuego del cielo, Moisés convirtiendo el agua en sangre. Es interesante ver que solamente en Mateo 17, 1 al 8 y en Malaquías 4, 4 al 6 se menciona a Moisés y a Elías juntos. Es interesante incluso que en la transfiguración, la cual también ya analizamos, estaba Moisés y Elías, los que van a vivir, los que van a morir y van a ser resucitados. Estos dos tipos de personas se encuentran en el tiempo del fin. Yo ya les dije algo, nosotros necesitamos estudiar la vida de Juan el Bautista, la vida de Elías, la vida de Enoc, la vida de Moisés. Son los mejores ejemplos que tenemos para el tiempo del fin, pues nosotros vamos a vivir las vidas que prácticamente ellos vivieron. Y ahora estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. También vamos a vivir lo que se vivió por los 1260 años. También vamos a ver lo que se vivió en la Revolución Francesa. Lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Es que eso se cumplió en el pasado y ya no tiene más. No, hermanos.
todo es para los que han alcanzado los fines de los siglos. Hay personas que son cerradas y dicen, no, eso se quedó ahí y se acabó. Están pensando como ciertas religiones que dicen que el Antiguo Testamento es historia y que eso no tiene nada que ver con nosotros. Lastimosamente. No seamos de mentes cerradas, por favor. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no lleven los días de su profecía. Si nosotros vamos al simbolismo, hablamos de la lluvia, sobre todo en el contexto de Israel, era una bendición. Entonces, en los días de ellos no hay bendición. Incluso si vamos a un sentido un poco más simbólico, más significativo, hablamos de la lluvia tardía. Ya no hay lluvia tardía cuando ellos comienzan a profetizar, sobre todo cuando se ve el decreto de muerte, más específicamente. Tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre. ¿Cuál es la primera copa de ira? Ya. Y para herir a la tierra con todas... A ver. Sí. Y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Bueno, ahí entra en contexto las copas de iras. Bueno, también si vamos un poquito al significado de Moisés y Elías, podemos ver lo siguiente. Moisés lo anunció, Elías lo recibió. Elías recibió a Jesús en la figura del segundo Elías, Juan el Bautista. Aquí también puede estar un simbolismo de judíos y cristianos, Moisés y Elías. Vemos también un simbolismo del pasado y del futuro, de la ley y los profetas. Y hay mucho que decir, pero vamos a dejarlo simplemente ahí. Versículo 7. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, su profecía, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, volvemos una vez más a la historia. Y también vamos al símbolo, no se preocupe. Cuando está a punto de finalizarse los 1260 años, los 1260 días, dice que sube una bestia diferente. Verán que en Apocalipsis 13 se habla de una bestia que sale del mar, otra que sale de la tierra, pero esta bestia es particular, sale del abismo. Oigan, sale del abismo. Y del abismo no sale nada bueno. Esta bestia sale del abismo, sale del mismísimo, usando un lenguaje popular, sale del mismísimo infierno. ¿Ya? Si nosotros vamos a la interpretación historicista, específicamente está hablando de Francia, la Revolución Francesa. Y bueno, Francia es el perfecto ejemplo en miniatura de lo que algún día va a ser el mundo. Por eso tienen que ustedes estudiar la Revolución Francesa. Vean, no quieren leerse un libro, está bien, bacán, no lo lean. Vean el documental que les voy a dejar. Oigan, y lo que pasó en la Revolución Francesa, wow. Incluso ahí se instauró la guillotina. Se hizo muy popular la guillotina. Ahí se inventó la guillotina. Decapitados. Y en Apocalipsis 24 nos habla de las almas de los decapitados, que posiblemente también posiblemente en el tiempo del fin nosotros seamos asesinados de esa manera, cortados la cabeza. Parece ser que esa va a ser la manera de morir. Parece ser, según Apocalipsis 24. Y miren, Francia, como les dije, es el perfecto ejemplo miniatura de lo que va a ser en el tiempo del fin. Francia sale del abismo, sale con las ideas de Satanás, sale con las ideas del abismo. Y en el tiempo del fin, Satanás, ¿de dónde es liberado? ¿Qué les dije yo de la quinta trompeta? ¿Qué pasa con el abismo? ¿Se acuerdan el estudio? Se abre el pozo del abismo y sale Satanás con todos sus demonios del abismo. Y aquí nos habla de, ¿qué cosa? La bestia que sale ¿de dónde? Del abismo. Es el complemento de la quinta trompeta, de hecho. Estamos viendo el capítulo 9, el capítulo 10 y ahorita es el capítulo 11 en su contexto historicista. El Imperio Otomano, los musulmanes, 1844, el chasco, la Revolución Francesa. Y también podemos verlo en un contexto escatológico. El tiempo del fin, la aparición de Satanás en la tierra, el mensaje de los tres ángeles en la figura de Apocalipsis 10, la persecución final en Apocalipsis 11. Podemos también verlo así, en un sentido simbólico, escatológico. No es antibíblico, es una mayor comprensión de estos capítulos, en una visión que no hemos visto antes, quizás muchos de nosotros.
Y cuando ellos hubieran acabado, estén a punto de acabar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En ese sentido, verán bueno, ahorita ya voy con la historia de la Revolución Francesa, pero mire, en el tiempo del fin, cuando ya aparezca Satanás y se dé el decreto de muerte, el pueblo de Israel prácticamente va a estar, vamos a decirlo así, el pueblo de Dios va a estar prácticamente derrotado. Decreto de muerte y toda la cuestión. ¿Qué se hace ahí? Va a parecer que el pueblo de Dios está por caer, pero no caerá. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que alguna vez analizamos? En ese contexto se cumple en realidad. Parece que la iglesia de Dios está por desaparecer, pero no desaparecerá. Parece que ya se acabó todo y no va a ser así. Entonces, en la Revolución Francesa, miren, vamos ahora sí a la Revolución Francesa. Yo he anotado aquí en esta pequeña hojita algunos datos y vamos a leer. La Revolución, verán, el periodo de la Revolución Francesa siempre se da desde el 1 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797. Siempre se nos pone ese marco de tiempo. Pero la Revolución Francesa no empezó en 1793, empezó mucho más antes. Es una historia bien larga, no la vamos a resumir ahorita porque no es el estudio. Vuelvo a insistir, les dejo ese documental de la Revolución Francesa para que le echen un ojo. Pero vamos a ver nosotros los acontecimientos bíblicos que nos incumbe a nosotros que se cumplieron en ese periodo de tiempo. Nos dice lo siguiente. Verán, acontecimientos religiosos que pasaron en la Revolución Francesa, porque pasaron muchos acontecimientos, pero vamos a ver los religiosos. En Gobet, el obispo de París, con los sacerdotes republicanos de París, arrojaron la sotana y adjuraron la religión. 10 días más tarde se celebró un festival dedicado a la razón y a la verdad en la Catedral de Nuestra Señora de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame, que hace un año o un poquito más creo, se incendió, lo cual eso también tiene por ahí su simbolismo. En el centro de la iglesia se erigió una pirámide coronada con la inscripción a la filosofía. Eso no lo van a ver en el documental, por si acaso. A esa ceremonia asistieron la Convención Nacional y todas las autoridades, perdón, y todas las autoridades a esa catedral. La nombraron Templo de la Razón. O sea, la Catedral de Notre Dame, en realidad la llamaron el Templo de la Razón. Así, la iglesia católica más grande de Francia fue profanada. Se inventó la guillotina, en la cual por meses, o sea, eso fue una matanza. Eso no fue ni siquiera se les fue, como quien dijera, de las manos realmente todo lo que ellos querían hacer. Pero bueno. Por meses se mataron a personas de toda clase social. Más o menos se habla de que morían alrededor de 800 personas al mes. Más o menos. Creo que llegó hasta 1000. En fin. Murió la mitad de los presos que estaban en la cárcel porque... Bueno, hay muchos acontecimientos. La historia es bien larga, pero en ese momento se estaba haciendo la Revolución Francesa. Hubieron países que se quisieron oponer a la Revolución Francesa. Muchos hombres, ahí por primera vez las personas se enlistan en el ejército, algo que es para nosotros algo muy normal. En esa época la verdad no lo era. Las guerras eran llevadas a cabo por mercenarios que eran contratados por un gobierno. Más o menos así se llevaban las guerras. Pero en ese momento no. Los franceses, para defender su revolución, se enlistaron en el ejército, hicieron un ejército. Ahí entra Napoleón en juego, tranquilos. Y esa es otra historia más larga todavía. Y bueno, entonces como París, específicamente todo esto pasó en París. La mayoría de estos acontecimientos principales pasó en París, pero esto fue impactado a toda Francia y más adelante todo el mundo.
Como no había muchos hombres robustos, tenían miedo de que la mitad de los presos políticos que estaban en contra de la Revolución Francesa se unieran a los países que estaban haciéndole contra la Revolución Francesa y de esa manera eh, puedan, o sea, hacer algún estrago en la nación. Entonces cogieron y mataron a la mitad de los presos que estaban en contra de la Revolución Francesa. Murieron como 1000 personas del Palacio Real. La historia del rey es increíble. La realeza fue totalmente inepta e incompetente. Acuérdense que antes eran los reyes. Antes de la Revolución Francesa, los reyes, ¿sí? Y de hecho la Revolución Francesa dio lugar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es todo una... Es todo un rompecabezas todo esto, pero si lo armamos, entendemos mucho de los acontecimientos históricos y veremos, y vamos a ver, y estamos viendo cómo se van a repetir en el futuro. Pero bueno, la realeza en ese tiempo, que eran los que gobernaban el mundo, fueron totalmente incompetentes. El rey comenzó a matar a la gente de hambre. Y ustedes saben que, señores, tú puedes ser un corrupto, puedes ser un sinvergüenza, puedes ser lo que sea. Pero si tú matas a la gente de hambre, solito te estás poniendo una soga en el pescuezo. Tú no puedes matar a la gente de hambre. Tú le puedes poner muchas restricciones a las personas, pero no les puedes matar de hambre. Y el rey pues los estaba matando de hambre. La harina subió mucho y para los franceses y para los europeos, creo que aún hoy en la actualidad el pan es lo básico. O sea, tu pan con bueno, no sé con qué tomarán, con su cafecito, tal vez me imagino, no sé. Es algo que, o sea, es ahí. Es como, por ejemplo, en mi país es el arroz. O sea, tú te vas a un restaurante en mi país, porque nosotros producimos arroz, somos un país arrocero. O sea, siempre está el arroz ahí, o sea, y sobre todo en la costa, o sea, el arroz. El arroz, el arroz. Entonces, imagínense en mi país que sube el precio del arroz. O sea, la gente se sale a las calles. Tú no puedes tocar el precio del arroz en mi país. Entonces en Francia no podían tocar el precio del pan o de la harina y eso lo tocaron. Cogieron al rey, lo hicieron prisionero. Bueno, al final al rey lo mataron. Le cortaron la cabeza, más despuesito a la reina. Todo un caos, todo un caos. Es una historia bien larga y bien enredada de contar. Les doy los detalles más importantes. Véanse en el documental, insisto. Murieron como 1000 personas del Palacio Real. Murió también el mismísimo rey alrededor del año 1794, creo que fue que mataron al rey, no me acuerdo. Eran tantas las personas que había que matar que se mataron a grupos de 100 personas con cañones. Quizás murieron hasta más incluso. El que lideraba todo esto era un sujeto que al final, no me acuerdo el nombre, un nombre francés medio complicado, no me acuerdo el nombre, disculpen. Y este señor a la final murió también en la guillotina, porque al tipo se le subieron los humos a la cabeza. Murió en la guillotina. Y bueno, el país era un caos, de hecho. Ya van a ver por qué. ¿Qué más? Incluso se subió a 200 personas en un barco y se los ahogó. Todo esto fue un genocidio, fue una matanza, tanto de cristianos como de opositores a la Revolución Francesa. Los hugonotes, los que pertenecían a la religión de Calvino, acordémonos que no estamos muy lejos de la Reforma, también fueron perseguidos. En sí, en la Revolución Francesa no se prohibió la religión, más bien se le dio toda la libertad a la religión. Pero pronto todas las iglesias fueron clausuradas. De hecho, se habla de que, miren, cuando aquí renuncian estos obispos, las iglesias fueron profanadas. Ya, aquí está. Se juntaron todas las Biblias y los libros sagrados judíos y los libros judíos y cristianos. Se abolió toda institución bíblica, el bautismo, etcétera, etcétera. Y bueno, las Biblias se quemaban y todo eso. La comisión igual se ensalzó. A ver, un ratito. Perdón. Se abolió toda institución bíblica, el bautismo y la comunión.
O sea, se abolió todo. Se abolió todo lo que es ritos cristianos, mejor dicho. Se ensalzó a la diosa de la razón en la persona de una mujer vil. Esto es en París, pero en todas las ciudades de París comenzó a seguirse del mismo ejemplo. En todas las ciudades de París había una mujer instituida como la diosa de la razón. Si no mal recuerdo, esta mujer incluso andaba con los pechos descubiertos. Creo que era hasta una ramera. En fin, todo un caos. Y a esta mujer la adoraron públicamente. O sea, ahora vamos a seguir la razón. Se introdujo el calendario de 10 días. De esta manera ellos querían darle una patada al cristianismo. Y de esta manera, o sea, imagínense, verán, el año tiene 365 días porque el planeta Tierra es lo que se tarda en girar alrededor del Sol. 365 días, segundos menos, segundos más. El mes tiene 30 días, o más o menos 30 días, porque ese es el ciclo lunar. La luna gira alrededor de la Tierra en 30 días. La semana tiene 7 días, ¿por qué? No hay ninguna explicación científica en este planeta Tierra o en este universo que nos diga por qué dividimos la semana en 7 días. Lo único es la religión. Es porque Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. La semana es bíblica. La semana te recuerda a Dios, te guste o no te guste. Seas ateo o no seas ateo, la semana te recuerda a Dios. Y como a ellos les recordaba la semana a Dios, acordémonos que en ese tiempo el mundo era cristiano prácticamente. Dijeron, no, ya no va a haber una semana de 7 días, vamos a dividir la semana en 10 días y el mes ahora va a tener 3 semanas. Y el 10º día era todo un carnaval de sodomía. Sodoma y Gomorra se alborotaba cada 10 días. Una cosa increíble. Se le dedicaba a la alegría, supuestamente, y a la profanidad. O sea, Sodoma y Gomorra. Como 5,000 curas fueron muertos, como 4,000, como 40,000 huyeron, como 20,000 renunciaron a su fe. Todo un caos. El país era un caos, mis queridos hermanos. Todo el mundo se mataba. Cualquier persona que estaba en contra de la revolución, muerto, a la guillotina. Mi vecino me caía mal. Sí, yo lo vi el otro día, estaba hablando en contra de la revolución, muerto. Aquí sí, ahora mire, ahora algo que también se buscaba en la Revolución Francesa, igualdad. Era igualdad. Los reyes no pagaban impuestos, así como los políticos de hoy en la actualidad. Pero bueno, ya. Los reyes no pagaban impuestos. El pueblo, al pobre pueblo le sacaban, pero hasta le cobraban multa hasta por los piojos que tenían en la cabeza. En serio les digo. Entonces, la realeza se vestía de una manera, a ciertas clases sociales se les imponía vestirse de cierta manera. O sea, había una diferencia notable. Entonces la gente se cansó, se hartó de todo eso. Entonces la gente en la Revolución Francesa buscó la igualdad. La mayoría de las personas que murieron en la guillotina fueron personas nobles, personas que de cierta manera pertenecían de una u otra manera a la realeza, o tenían ciertos títulos, bueno, etc. Entonces esa era la finalidad de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un desastre, ¿sí? Fue un desastre. El que terminó con ese desastre fue Napoleón. Vino Napoleón y las cosas cambiaron. Y la vida de Napoleón no la vamos a tratar aquí porque eso sí es largo. Pero Napoleón vino y él fue el fruto de la Revolución Francesa. Porque cuando Napoleón llegó, el tipo encuentra... Verán, Napoleón no era nadie. Era alguien que había salido por ahí de una esquina. Ni siquiera era francés del todo. Y bueno, entre una cosa y la otra, el tipo se enlista en el ejército, justamente que va a ser contra a los opositores, a los países que iban a hacerle contra a la Revolución Francesa, los cuales eran Prusia, estaba también Inglaterra, bueno, etcétera. Había unos cuantos países, no los anoté, no los anoté, lastimosamente, me olvidé de anotarlos, déjame ver por acá. No los anoté. Entonces miren, bueno, sea como sea, en esas guerras que estaban estaban defendiendo la Revolución Francesa, en esas guerras Napoleón se hace famoso. El tipo hizo un par de cositas que, ¡boom! O sea, el centro de la atención, y el tipo pasó de ser un soldado raso a ser general. Y más adelantito después a ser emperador del mundo. O así como se tituló él.
Y cuando Napoleón ya viene, pues, ¿no? Con todo su poder y ve a Francia, la ve patas arriba. Y Napoleón dijo, señores, vamos a hacer las cosas diferentes. Y entre una cosa y la otra, el tipo cogió, se metió en la política, el rey de Francia o emperador de Francia. Y bueno, las cosas ahí marcharon un poco más ordenadamente. Francia, con Napoleón adelante, fueron de victoria en victoria, conquistaron países, etcétera, etcétera. Como ya les dije, Napoleón se le subieron los humos a la cabeza, quiso unir Europa y bueno, Dios dijo, los no se unirán y el pobre eso le costó. Y bueno, la historia de Napoleón es increíble la historia del tipo. Incluso ya un cierto momento en el cual a él lo exilian, él se escapa, mandan a un ejército, a un batallón, mejor dicho, a matarlo prácticamente. Y Napoleón en cuenta, para que se den cuenta de la magnitud del hombre del que estamos hablando. Napoleón, cuando está con sus seguidores, vamos a decirlo así, un grupo pequeño, y se enfrenta al batallón, dice que él cogió y les hizo frente. Y les dijo, soldados, ¿van a matar a su emperador? Y dice que los soldados que le iban a matar, tenían las órdenes de capturarlo, creo que de matarlo incluso. Dice que cogieron, dejaron las armas y dijeron, vive el emperador. O sea, desen cuenta de cuánto lo amaban y cuánta influencia tenía ese tipo, que los que le iban a capturar terminaron uniéndose con él. O sea, era un tipazo. Y después de eso, pues, sí, llegó a Francia. El que se había coronado rey de Francia, en lugar de Napoleón, salió corriendo porque sabía a quién se iba a enfrentar. Y bueno, ahí fue la famosa batalla de Waterloo, donde Napoleón perdió, aunque pudo haberla ganado. De hecho, los historiadores dicen que pudo haberla ganado, pero Napoleón, cuando fue a la batalla, no fue con la idea de ganarla, simplemente de pelear, pero pudo haber ganado la batalla de Waterloo. Y eso que los números de él eran, vean, a comparación de los que estaban enfrentando. Pero bueno, esa es más o menos la historia de Napoleón. Después de perder la batalla de Waterloo y someterse a Rusia prácticamente, porque con Rusia pierde la batalla. Al tipo no cometieron el mismo error que cometieron en el primer exilio, que lo mandaron a un lugar cercano. Dice que lo cogieron y lo llevaron a la isla de Santa Elena, la cual medía 9 kilómetros de ancho por 15 de largo. Era una isla bastante pequeña y estaba prácticamente en el fin del mundo. O sea, le tenían tanto miedo y tanto miedo a su influencia que lo mandaron al fin del mundo, a Napoleón, a morirse ahí. Incluso en la isla dice que había 2 barcos que rodeaban la isla las 24 horas del día. O sea, el pobre no tenía la más mínima opción de escaparse de ahí. Tenía demasiada influencia, Napoleón tenía demasiada influencia. Pero miren, volviendo una vez más acá a Napoleón y a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo algo de bueno, entre comillas. Consecuencias de la Revolución Francesa. Y lo he puesto en 1, 2, 3, 4, 5 puntos más específicos. Aunque hubieron muchas cosas más que se sacaron de la Revolución Francesa, los siguientes fueron: trajo igualdad de los ciudadanos ante el rey, o sea, ante la realeza. Ahora todos son iguales. Nada que los reyes son más y no. Todos son iguales, todos se visten como quieren. Incluso la muerte de guillotina era una muerte designada solamente a la realeza, pues era una manera de morir rápida y sin dolor. Pero dijeron, no, nosotros también queremos morir como muere la realeza. Entonces, para todos, de decapitación. Aunque suene absurdo, así fue. La monarquía se hizo democracia. Ahora entra en juego la democracia. Desde 1790 y algo, desde ahí para atrás todo era monarquías, reyes y toda esa cuestión, emperadores y toda la cuestión. Pero después de la Revolución Francesa existe el gobierno que existe hoy en la actualidad, la democracia, la cual más adelante copió también los Estados Unidos y boom. Y bueno, Estados Unidos se alzó como potencia mundial, ahora todo el mundo le sigue el ejemplo a Estados Unidos, pero los que iniciaron todo esto fueron los franceses. Y hay algo que no les digo aún, pero ya les voy a decir ahorita. Y este estudio se me está haciendo muy largo, pero bueno. Se hizo la democracia entre el año 1789 y 1881.
Se desencadenó en estos años, se desencadenó un movimiento de revoluciones en Europa y en América, yo diría en todo el mundo. Fue un terremoto de revolución. Fue una super revolución, lo que pasó en 1789 y 1801. Una super revolución en todo el mundo, la democracia se comenzó a viralizar como el coronavirus. Consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Qué más? Se comenzó a reclutar personas para las guerras, pues para esa época se contrataban a mercenarios para la guerra. Austria y Prusia, aquí lo he anotado, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia y se enlistaron 300.000 franceses voluntarios. Esto también trajo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que les estaba diciendo. ¿Qué más? Gracias a esto, a la Revolución Francesa también, nació el comunismo de Carlos Marx, que hasta el día de hoy tenemos esa filosofía, con China sobre todo, Venezuela, bueno, Cuba creo que ya no, Corea del Norte, en fin. En 1917 tuvo lugar la Revolución Bolchevique, esa es otra historia. Y bueno, esto tiene mucho que ver que podríamos decir que gracias a la Revolución Francesa por primera vez en el mundo nace el ateísmo y la descristianización. Nace el ateísmo con la Revolución Francesa. Y se instauraron los derechos humanos en lugar de los mandamientos de Dios. Los derechos humanos antes de la Revolución Francesa no existían esas palabras juntas. Derechos humanos no existían esas palabras juntas. La gente se regía por lo que decía la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, miren, bueno, espérense, los derechos humanos vamos a analizar aquí al final. ¿Qué más dice? Nació también el iluminismo, la idea de que Dios nos deja a nuestra suerte y que unos pocos tienen que decidir qué hacer. Los gobiernos del mundo, en pocas palabras. Vamos a hablar de los derechos humanos. Aquí les presento la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, inscritos en el año 1789. Bueno, esta imagen ustedes no la han de apreciar muy bien, pero si somos un poquito... a ver, que me enfoque bien este celular que ya no me quiere funcionar últimamente muy bien. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Miren, miren, qué bonito, ¿eh? El ojo que todo lo ve. Qué bonito, ¿eh? Esta es la imagen original de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué hay ahí? El ojo que todo lo ve. ¿Qué más tenemos? Miren qué tenemos aquí. Una serpiente comiéndose el rabito. Eso tiene un simbolismo, ¿eh? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el gorro élfico. Eso es otro simbolismo. No vamos a tratar esas cosas. Ustedes pueden analizar. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí tenemos una columna donde está esta mujer. ¿Ya? Acá tenemos otra columna. Ay, perdón. Donde está esta otra mujer. Bueno, ustedes pueden ver. La imagen igual se las dejo en la descripción de este video para que la descarguen en diagramas. Y miren cómo está puesta la Declaración de los Derechos Humanos. En 2 tablas de piedras. Oye. No vamos a analizar la Declaración de los Derechos Humanos, pero miren. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Yo les dije una vez algo. Si ahorita se para el video, mientras ustedes lo están viendo, o alguien les interrumpe, o se cae el internet mientras ustedes estaban viendo este video, fueron los jesuitas, ¿ya? Hermanos, ¿qué les estoy tratando de decir? Mentira, estoy bromeando. No vamos a llegar tampoco a ese punto radical, ¿no? De culpar a los jesuitas porque se nos queme el arroz. No. Lo que les trato de decir es que en cada movimiento de la historia estaban los jesuitas. En el año, déjenme recordar, vamos a recordar un poquito el estudio de Daniel. En el año 1314, el general de la Orden de los Jesuitas, o de los Templarios, como se llamaban en esa época, Jacques de Molay. Por eso en ciertas películas siempre escuchan a Jack.
¿Cómo se llamaba el protagonista de la película Titanic? Jack. Y hay un montón de Jacks en la historia. Cada vez que ustedes vean un Jack, es porque esta película le está haciendo un homenaje al general de la Orden de los Jesuitas, o se está haciendo un homenaje a los jesuitas, cuando se utiliza el título o el nombre de Jack en alguna película. Bueno, Jacques de Molay, el general de los templarios o de los jesuitas, gran maestre y último general de los templarios, fue muerto en la hoguera. Y bueno, la historia resumidamente nos dice de que cuando el tipo iba a morir, le habían acusado de un montón de cosas. Bueno, todo eso vimos en el estudio de Daniel 7. Tenían un poder increíble, los jesuitas estaban haciendo del imperio prácticamente. Eran más poderosos que el mismo papa y que el emperador de Inglaterra de esa época, si no mal recuerdo, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que cuando los jesuitas van a matar al general de su orden, mataron unos cuantos más, no murieron todos, algunos escaparon. Y ahí fue el error de ellos. Jacques de Molay les dice, nos vamos a vengar. Y bueno, más adelantito, en ese mismo año murió el rey, murió el papa también, pero no se quedaron ahí. Los jesuitas tienen algo que muy pocas personas tienen, paciencia. Y los jesuitas son una cosa increíble. Aunque ellos no puedan ver su venganza, ellos dejan todo arreglado para que las futuras generaciones puedan vengarse. Y fue lo que hicieron los jesuitas. Ellos juraron venganza al papado. Le juraron venganza. La historia, incluso Napoleón, en el clímax de su vida, él se da cuenta de algo. Él fue utilizado por los jesuitas. ¿Cómo creen que Napoleón ganó tantas batallas? ¿De dónde sacó tanto conocimiento? Un tipo que había salido de la esquina. Vean en el documental de Napoleón, no era nadie. No es que Napoleón era de la realeza o era de una familia con algún apellido importante. No era nadie. Napoleón era como yo no soy nadie. Yo no vengo de como yo y como ustedes, que somos nadie. Somos personas normales, a eso me refiero. ¿De dónde sacó Napoleón tanto conocimiento militar? ¿Quiénes le ayudaban a Napoleón? ¿Entendimos? Esto delata quiénes estaban detrás de la Revolución Francesa, los jesuitas. Napoleón, en el clímax de su vida, él se da cuenta que fue utilizado por los jesuitas y él deja escrito algo. No tengo ese escrito lastimosamente, pero lo pueden buscar en internet. Y él deja diciendo que donde están los jesuitas, ellos mandan. Él se da cuenta que cuando él mandó al general Berthier en el año 1798 a derrocar al Papa, a secuestrar al Papa, él se dio cuenta que fue una jugada de los jesuitas. 1798 los jesuitas hicieron todo lo que quisieron. Muchos detalles que no vamos a comentarlos. Y en el año 1921 ellos vuelven a instaurar el poder al papado, pero después de ellos haber infiltrado la institución católica. Y desde ahí hasta hoy están los jesuitas, al punto de que el papa de hoy en la actualidad es jesuita. Qué interesante que justamente en el reinado, vamos a decirlo así, en el mandato de Francisco, el coronavirus y cuántas cosas han pasado. ¡Wow! No se olviden que él es latino. Sudamérica es el centro de los jesuitas hoy en la actualidad. Todo lo que está pasando con el coronavirus va a traer consecuencias muy interesantes a Latinoamérica. Quizás el día sábado haga un videito hablando de ciertas cosas que me he dado cuenta. Quizás. Vamos a hacer un video corto de 10 minutos nomás. ¿Quiénes estaban detrás de la Revolución Francesa? ¿Quiénes estaban detrás de Napoleón? Los jesuitas, señores. Los jesuitas. Ahora miren, vamos a una vez más, me estoy saliendo un poquito del tema. Los derechos humanos, o la Declaración de los Derechos Humanos. Por los derechos humanos, hoy se cometen tantas sinvergüencerías, por decirlo de una manera amable. Es que todo el mundo tiene derecho a amar, entonces que esos dos que son del mismo sexo que se amen. Es que yo tengo derecho a pensar lo que yo quiera. Bueno, uno tiene derecho a un montón de incoherencias hoy en la actualidad. ¿Sí o no? Incluso se está a punto algún momento se va a legalizar la pedofilia, porque cada quien tiene derecho a amar a quien quiere.
Es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Y si hablamos de uno de los movimientos que ha dado mucho que hablar, el movimiento LGBTI, sus derechos. Derechos humanos. Se instauró esto que al principio, sí, de cierta manera, tenía algo bueno, pero se ha abusado, vamos a decirlo, de esto. Y bueno, en fin. Todo esto nos ha traído a este nuevo mundo, el cual con esta nueva ley, por así decirlo, se puede hacer de todo, hermanos. Se puede hacer de todo, porque ya no tenemos un principio. Y eso es lo que vemos nosotros, la caída moral de nuestra sociedad. No tenemos un principio, porque ahorita, por los derechos de cada persona, todo es permitido, todo es legal. Vuelta antes la gente decía, no, la palabra de Dios dice que eso es malo, y se acababa el tema. Pero en la actualidad no tenemos una línea moral que defina qué es bueno y qué es malo para el hombre. Y por eso hoy día vemos tantas, disculpen la palabra que voy a utilizar, tantas estupideces en la sociedad. Personas que incluso creen que tienen el derecho de que todo el mundo los trate como un caballo porque ellos se sienten caballos. Y en fin. Todo esto nació con la Revolución Francesa. Esto dio cabida a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la democracia. La democracia es como lo dijo una vez alguien muy famoso, no me acuerdo ni cómo se llamaba este personaje, ni la frase en sí. La democracia es el preludio a una dictadura. ¿Sí? Y de cierta manera vivimos dictaduras nosotros en todo el mundo, en cada país de Latinoamérica incluso. ¿O no? Argentina, Venezuela, Ecuador, y puedo seguir la lista de largo. En fin. Ya me perdí hasta en qué versículo está. Entonces, miren, estas son las consecuencias de la Revolución Francesa. Esta fue la Revolución Francesa. Véanse en el documental de la Revolución Francesa. Véanse en el documental de Napoleón. Muy interesante, a los que les gusta la historia incluso. Y bueno, vamos terminando ya. Este estudio está muy largo. Y bueno, vamos a terminar rápido. Creo que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Y cuando ellos estén a punto de acabar los 1260 años, la bestia, Francia, que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora miren, hemos visto la Revolución Francesa. Todo esto se va a repetir en el tiempo del fin. Todo esto. No exactamente igual, pero de cierta manera lo mismo. Ya les puse, revolución, un emperador. Tiempo del fin, revolución, Satanás como emperador del mundo. Y sus cadáveres yacerán en la plaza, la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este simbolismo se está aplicando aquí a Francia, que en este sentido viene a ser Babilonia, que en un sentido espiritual es Sodoma por el libertinaje que se desató ahí, y Egipto por el ateísmo y la esclavitud que también hubo en ese momento, sobre todo en el ateísmo. Ya les dije que prácticamente gracias a la Revolución Francesa nació el ateísmo. Pues ahora cada quien tiene el derecho de pensar como quiere. Ahora, el título de Babilonia es un título transmitible. En este caso, Babilonia es Francia. Babilonia fue el Imperio Romano. Como lo vimos incluso el apóstol Pedro a Roma la llama Babilonia. Babilonia más adelante es el Vaticano y bueno, etcétera, etcétera. Babilonia es un título transferible a la nación que se opone a los principios bíblicos o que se alza como un nuevo orden mundial en su época, y en este caso fue Francia. Y bueno, aquí se está hablando de Babilonia, o más bien dicho de Francia. Y bueno, los cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. Y bueno, vimos que la Biblia fue profanada, las iglesias fueron profanadas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se habla de que la Biblia se la ató a la colita de un asno, de un burrito, y se la arrastró por toda la ciudad de París. En fin. Y los de los pueblos, las demás naciones, incluso tribus y lenguas y naciones, verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio. ¿Cuánto tiempo duró la Revolución Francesa? Al menos, no en sí la Revolución Francesa. La Revolución Francesa duró mucho más, pero en el sentido de lo que es lo que es en la parte bíblica. Miren,
Comenzó prácticamente en el 1 de noviembre de 1793, cuando el principal obispo de París se quitó la sotana, y terminó en 1793, perdón, 1790, en 1797, el 17 de junio de 1797, cuando la Asamblea Francesa abrogó el decreto y concedió tolerancia a las escrituras, sin un solo voto en contra. Así proclamó Francia la tolerancia, la tolerancia y libertad de culto. Se acabó la Inquisición. Incluso los judíos fueron ciudadanos reales en España. Ahora miren, cuando Napoleón estaba en el poder, él se dio cuenta de algo: el pueblo necesita religión. Napoleón no era nada tonto. Y no se olviden quién estaba detrás de él también: los jesuitas. Los jesuitas. Siempre que ustedes vean un acontecimiento importante, ahí están los jesuitas. ¿Cómo están? No lo sé, pero ahí están los jesuitas. Nunca se olviden de eso. Y en la Revolución Francesa no iban a faltar ellos. Entonces miren, ahí acabó. La nación entera se dio cuenta que lo que habían hecho era una incoherencia, por no usar otra palabra un poquito más grosera. Entonces dijeron: no, esto no funciona, señores, traigan de nuevo la religión. Y de hecho, el mismo Napoleón que había secuestrado al primer papa y había muerto en exilio, si no mal recuerdo, más adelante puso otro papa para que él mismo lo corone. Él se dio cuenta que él no podía quitar la religión de las masas. Las masas necesitan religión para manipularlas en el caso de ellos. Nosotros volteamos la religión de otro modo. Así que se recuperó la cuestión religiosa en Francia. No duró mucho, duró 3 años y medio la cuestión religiosa. La Revolución Francesa duró más, pero el acto religioso de la Revolución Francesa duró 3 años y medio. ¿Qué más les dije? Ya. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron y se enviaron dones unos a otros, porque estos profetas, la palabra de Dios, han atormentado a los que moraban sobre la tierra. Pues la palabra de Dios te dice, te dicta la moralidad. Pero como quitaron la palabra de Dios, hagan lo que quieran. Entonces, un carnaval, ¿no? Fue todo un carnaval. Después de 3 años y medio, di igual a año, no se olviden de eso, y después de 3 años y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Entonces, después de 3 años y medio, ¡boom!, vuelve la palabra de Dios, justamente como les dije, en el 17 de junio de 1797, cuando se firmó esta cuestión por medio de la asamblea. Se alzaron sobre sus pies y vino un gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo, la voz de Dios, que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora, después de 1797 y después de 1798, con la caída del papado, empieza la época de Filadelfia, y ya sabemos, ahí se formaron las sociedades bíblicas y bueno, etcétera, etcétera. Entonces la palabra de Dios, boom, por todo el mundo. Subió al cielo la palabra de Dios. Subió al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, a los 2 testigos, a la palabra de Dios. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 hombres murieron en el terremoto. Y los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Y bueno, este terremoto que se habla aquí, realmente en la Revolución Francesa nunca hubo un terremoto significativo, ni pasó nada de esto, literalmente. Entonces, este terremoto hace una referencia, dicen, a la Revolución Francesa. Bueno, yo realmente diría que este gran terremoto hablaría de toda la cuestión del boom que tuvo, ¿no? La adopción de la palabra de Dios en todo el mundo, las sociedades bíblicas y todo eso. Para mí sería el gran terremoto que se describe aquí. Los 7,000 hombres que murieron, podríamos decir que murieron todos los que se oponían a la palabra de Dios, porque 7,000 es un número perfecto. Entonces murieron todos los que se oponían a la palabra de Dios.
Y los que no murieron, pues simplemente se espantaron y dieron gloria a Dios, dejaron de oponerse a la palabra de Dios y eso fue todo. Ahora, si nosotros hablamos en el sentido más simbólico, estaríamos hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros somos llevados al cielo, sucede un gran terremoto, como se describe justamente en el versículo 19, en el versículo final de Apocalipsis 11, en el versículo 19. Hay un gran terremoto, somos llevados al cielo, los impíos se quedan en la tierra. También es un lenguaje muy significativo, acoplándose a la segunda venida de Cristo. Y bueno, ahí termina la cuestión de la Revolución Francesa. Pasamos a la séptima trompeta, el triunfo de Dios. Bueno, ya han pasado 2 ayes. Aquí viene el último ay, el tercer ay. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Entonces miren, el reino de la tierra al fin pasa a las manos de ¿quién? A Dios. Justamente en el versículo 4 vuelta hablábamos ¿qué cosa? Del Dios de la tierra, Satanás. Aquí ahora vuelta vemos que Satanás es derrocado, es vencido y ahora el reino pasa ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que pasa justamente en la segunda venida de Cristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, recordando Apocalipsis 4 y 5, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir. Bueno, aquí la palabra y que has de venir realmente no está en el original. Fue como agregado. Realmente el versículo bíblico diría así: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eras y que eras, porque has tomado tu gran poder o has comenzado a reinar. Y has reinado o has comenzado a reinar. Así sería tal vez mejor dicho el pasaje bíblico. Y que has de venir. No, que estás viniendo ya, porque estamos en el tiempo del fin. Y Cristo, yo creo que de cierta manera ya se está, como quien dijera, está listando las maletas para el viaje. O sea, ya se está preparando para venir. Entonces, así es la mejor traducción del pasaje bíblico, pero bueno, no pasa nada. Versículo 18, y se han airado las naciones. Bueno, aquí hablamos de las guerras mundiales y todas las cosas que han acontecido a partir de la Revolución Francesa. De igual manera podemos hablar del tiempo del fin, cómo va a estar todo el mundo hecho un caos. Y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados, el juicio investigador 1844, y de igual manera el juicio de los vivos en el tiempo del fin, cuando comienza a cerrarse la puerta de la gracia. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas su segunda venida, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, para que destruyas los que destruyen a la tierra, tiempo del fin. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Esto se repite una vez más con la séptima copa de ira. Son eventos que van a pasar en la segunda venida de Cristo. Se ve el arca del pacto. Se ve el arca del pacto, mis queridísimos hermanos. Ahora, si seguimos la línea cronológica que hemos venido siguiendo, cronológica y historicista que hemos venido siguiendo del libro de Apocalipsis, Jesús pasa al lugar santísimo porque se ve el arca del pacto. Ahora Jesús pasa al lugar santísimo y comienza el juicio investigador 22 de octubre de 1844. Si hablamos en un contexto, escatológico de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que cuando Cristo viene aquí a la tierra, estamos hablando justamente de eso. E incluso cuando Cristo viene, Él viene trayendo su ley. Y eso lo podemos ver en el Conflicto de los Siglos, página 622.3, la versión electrónica. Entonces Cristo viene con su ley, incluso. Muy interesante. Y bueno, mis queridos hermanos, no hay más que decir. Este ha sido el capítulo 11. Disculparán si me delaté un poco. Y bueno, para terminar les voy a leer tres citas que tenemos con respecto al capítulo 11. La verdad no las he leído, vamos a ver qué nos dice. Y la primera nos dice así: el gran juicio se ha estado llevando a cabo y desde hace algún tiempo, desde 1844, ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios. Recordad que Dios os está midiendo, os está juzgando.
Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Todo está siendo anotado. Esta es la obra que se lleva a cabo, medir el templo y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que le estamos haciendo. ¿Sí? ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Claro que sí. Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles y presentarnos como siervos del Dios viviente. Amén. Penúltima cita nos dice: cuando se abra el templo de Dios en el cielo, qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero. Y en ellas, a ver. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Estas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Amén. Bueno, nos habla de que en el tiempo del fin van a salir las tablas de piedra. Se está refiriendo a las del arca de aquí de la tierra, las del cielo. El lenguaje es un poco ambiguo, pero bueno, vamos a dejar esa duda en el aire, ¿ya? Y la última cita nos dice: mentes y corazones sacrílegos, pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová, pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Es interesante. Yo les he dicho que yo de manera personal creo que en el tiempo del fin se van a descubrir se va a descubrir el arca del pacto con lo que contiene adentro, obviamente las 2 tablas con los mandamientos de Dios. Y parece que Ellen G. de White trata de decir eso, pero no quiero forzar el pasaje de Ellen G. de White, lo dejo a una libre interpretación. Sea como sea, en el tiempo del fin se va a probar de que la ley de Dios nunca ha cambiado. ¿Será que salen a la luz las verdaderas tablas de la ley de Dios? No lo sé. Mis queridos hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Un poquito largo el tema, pero muy interesante. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. En la descripción de este video, váyanse a los enlaces que les dije, váyanse a descarguense en las imágenes que también les dejo. Bueno, les dejo algunos materiales, váyanse a diagramas y a los enlaces que van a estar ahí en primera fila. Véanse por favor los documentales que les sugerí, por favor véanselos, les va a ayudar a entender mucho mejor a Apocalipsis capítulo 11. Son documentales que créanme vale la pena verlos. De igual manera, para las personas que me puedan colaborar, lo pueden hacer de las diferentes maneras en las que lo pueden ver. Muchas gracias a todos los que me aportan su granito de arena. De igual manera, en la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.